¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con Memo Landa. Amigo, pues primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación a la entrevista. Qué gusto tenerte por acá en el Locker. Y pues para empezar, te encontré por redes sociales, te encontré porque estabas subiendo un poco de contenido en TikTok, en Insta. Vi que traías ahí contenido de triatlones, Patagon Man, también mucho hiking, mucho Sí. outdoor. Entonces, pues nada, quisiera empezar preguntándote de dónde te nace esta pasión por el deporte, no solo el triatlón, que involucra 3 deportes, sino también el outdoor, el hiking y todo esto. Claro. No, pues primero, muchas gracias por la invitación al Locker. Muy cool, la verdad es muy padre recibir mensajes de proyectos que te inviten a platicar tu historia, de gente que vive sus pasiones y demás. Yo, entre decir que si soy triatleta, si soy montañista, si soy hiker, corredor, que quieras, también me gusta decir mucho que soy un deportista de aventura. Me gusta mucho pues, la aventura y probar cosas nuevas. Entonces siempre estoy buscando como algo más, un lugar donde encontrar, pero siempre todo va alrededor de la naturaleza o el outdoor, hacia el aire libre. Y cómo me empecé a meter así a esta onda como del deporte del outdoors, del deporte de resistencia y demás. Yo hace muchos años jugaba rugby y jugaba mucho rugby. Estuve en preselección, jugué varios campeonatos nacionales con un club que se llama Black Thunder. Y pues por condiciones de la vida, de escuela, trabajo y demás, dejé de jugar. Me salí del deporte de contacto y dije quiero encontrar como algo que pueda ocupar con mi tiempo y empecé a correr. Empecé a correr y desde entonces empezaba ya hacía un poquito de montaña, un poquito de hikes y demás. Y en el tiempo la vida como que me empezó a inclinar hacia ese tipo de deportes. Primero era como una idea loca de qué deporte quiero hacer y me inscribí a un maratón sin pensarlo. Ese fue mi primer evento, casi que de deportes de resistencia como correr y triatlón, el maratón de la Ciudad de México. Y de ahí pues siempre fue ir buscando qué más, y un triatlón, y luego después de un triatlón, un medio Ironman, y luego después de muchos nevados de Toluca, un pico de Orizaba, un Iztaccíhuatl, luego cómo hacer más montañas en un día, retos de velocidad de ascenso. Ya después de los medios Ironmans que seguía, luego el Patagon Man, que es el triatlón más extremo del mundo. Y así, y continuar buscando y como, no sé, como esa hambre de aventurarme y buscar cada vez pues más y más cosas, aventuras y experiencias más que nada. Al parecer tus inicios entonces en el deporte fueron con el rugby. Sí. Me contabas. Y ahí iniciaste porque, no sé, alguien de tu familia ya lo practicaba, porque algún amigo te invitó, o sea, porque también el rugby no es tan común en México, no Claro. es tampoco tan visibilizado como otros deportes. Sí. Entonces, pues sí, ¿cómo nace primero que nada ahí el rugby, esa pasión? Ya, yo tuve la oportunidad de estar un año fuera de México, en Canadá, y ahí fue que un amigo me invitó. Yo no tenía ni idea de qué era el deporte, pero ya estaba, digamos, fuera de temporadas. Allá los deportes son por temporadas, y en ese tiempo de primavera no tenía un deporte que practicar. Y un amigo me dice, pues ven al rugby, prueba, y si te gusta, haces ejercicio, y si no, pues no pasa nada, no lo conoces. Y me metí, me encantó. Y llegando a México, pues es una realidad que no todos los deportes son tan accesibles. En este caso el rugby. Entonces yo lo que hice fue meterme a la página de internet de la Federación Mexicana de Rugby, y a todos los equipos que encontré registrados con correos, a todos les mandé un correo electrónico diciendo que yo había llegado de practicar y quería involucrarme y demás. Muchas universidades, yo todavía estaba estudiando la preparatoria, muchos equipos, principalmente los universitarios, me dijeron que forzosamente tenía que ser alumno de la universidad. Y el primer equipo y les diría que el único que me recibió fue Black Thunder, mejor equipo de rugby en México. Que se lo Shout out a Black Thunder, shout out.
Pues de ahí estuve muchos años jugando con ellos. Ya tiene muchos años que ya no juego. El año pasado fueron campeones nacionales, ahí sigo jugando mi hermano. Y es un deporte muy bonito que definitivamente me encaminó a la persona que soy ahorita, el día de hoy. ¿Por qué decides dejar el rugby? Entre pandemia, entre una combinación de escuela y trabajo al mismo tiempo, para el rendimiento en el que estaba jugando y entrenando ya no me daba mucho tiempo para entrenar, y empecé pues a inclinarme más hacia los deportes de resistencia, que podía tener más oportunidad como de acomodar mis entrenamientos en los horarios del día que podía. Entonces tuve que empezar a hacer un deporte individual, entre comillas. Más flexible. Ajá, más flexible, y eso fue lo que me alejó del deporte. Todavía lo extraño mucho, pero ya después de muchos años de no jugar, siento que tal vez algún día regresaré, ¿no? Solo por diversión. Puede ser. Pero quizá ya no al nivel en el que estaba compitiendo antes. Claro, lo dejas por justamente los estudios, empezar a darle al trabajo, obviamente. ¿En qué momento, cuál fue como este punto en el que dijiste, bueno, pues tengo que retomar el deporte? Y pues como dices, ¿no? De repente fue pues vámonos directo al maratón. ¿Cuál fue ese punto? Pues yo te diría que desde el inicio tengo que ocupar mi tiempo y sacar mi energía de alguna manera. Porque, digo, y para un deportista todos los deportistas, y si hay deportistas que conozcan que sufren alguna lesión por algún momento o los tienen que frenar de lleno por alguna condición de vida, de lo que sea, para el deportista es muy frustrante que se tenga que frenar en seco por cualquier motivo. Y no era un motivo que fuera una lesión o algo físico, sino era trabajo y escuela. Entonces, por donde sea vas a encontrar ese lugar en donde te vas a soltar y a liberar esa energía y esa actitud, ese carácter, ¿no? Yo diría como esa manera de ser que tienen los deportistas. Claro. Entonces, desde el día uno nunca dejé, digamos, como que ese fue el parteaguas, ¿no? De aquí voy a pasar el maratón, sino desde el inicio fue como caminando, y siempre hubo como una misma intensidad. ¿Hubo alguien más que te dijo, que te impulsó, que Sí. te metió esa idea? Yo me motivé solo. Yo creo mucho que la motivación ayuda, pero no es el secreto. Yo creo mucho que lo que realmente va a hacer que las personas trasciendan es la automotivación, que tú te sepas motivar a ti mismo. Quizás sí, ¿no? Que una persona externa te motive, te va a ayudar a dar un primer paso, pero para que sea constante no puedes depender de que los demás te estén constantemente motivando para cumplir tu meta, sino que nazca de ti y tú tener esa personalidad, o tú conocerte a ti mismo de qué es lo que a ti te va a hacer cumplir tu meta. Claro, sí. Oye, y entonces te inscribes al maratón. ¿A qué maratón te inscribiste? El de la Ciudad de México. Ok. ¿Y cómo te fue? Pues la verdad muy bien. Para hacer mi primer maratón, bastante bien. Okay. Digo, en el kilómetro 36 me lastimé, tuve una sensación de presión en la banda litoral muy fuerte. Todos los últimos 5 kilómetros fueron entre caminar, trotar y con lágrimas de dolor y de emoción y todo. Pero para haber sido mi primer maratón fue una sensación muy buena. Iba a acabar mi primer maratón en 3 horas y media. Súper bien, güey. Y lo terminé en 4 por la lesión. Para un primer maratón, digo, esas 3 horas y media iban a ser excelentes, pero 4 horas pues no te quitan no te dan un mal sabor de boca. Al final es sentirme satisfecho de que estoy seguro que lo di absolutamente todo, y ya el tiempo pues es el resultado, pero al final yo estoy muy satisfecho con ese primer maratón. A mí personalmente llegó un momento en donde dije, ¿qué más? Como no quiero seguir corriendo, sino ¿qué más? Pero manteniéndome como en ese tipo de deporte, ¿no? de endurance, ¿no? Resistencia quizá no es la traducción de endurance, pero de endurance.
y dije el ciclismo y el triatlón, siempre como que se me sembró esa espinita desde que empecé a correr. Ok. Entonces conseguí una bicicleta prestada de un primo, fui a Decathlon a comprar un casco, un bib y un jersey. Eso es importante, no necesitas tener el mejor equipo para empezar, solo necesitas empezar. Sí, claro. Y conocí a un entrenador que curiosamente era mi dentista. Entonces mi dentista me dijo que él podía entrenarme y de ahí me inscribí. Terminé el maratón y el siguiente año dije, ahora voy a hacer triatlones. Y sin pensar dos veces, tarjetazo, y pagué inscripción de tres triatlones. Ok. El de Ixtapa, el de Veracruz y el de Acapulco. Ok. Y fue un año enfocado a triatlón. Pero de entrenamiento solitario, yo con mi dentista. Fue una apuesta fuerte, ¿no? Luego decir 3 triatlones en el año. Sí. Es bastante también. Pues fue, sí. A mí me gusta mucho mapear como los proyectos deportivos anuales. Okay. O sea, entonces este año voy a hacer tengo un gran evento y de ahí voy a tener una serie de eventos que me van a llevar hacia ese gran evento. Entonces, digo, en ese entonces fue pensar en no un gran evento, pero empezar a involucrarme en pequeños triatlones, ¿no? Y tal vez de ahí empecé. Ya después ver qué pasaba, pero mi proyecto del año era justo pequeños triatlones, medios maratones, no un maratón, no lo tenía pensado, pero era probar el triatlón y probar ¿Cuál fue el primer triatlón que hiciste? el de Ixtapa. Ixtapa. ¿Y cómo fue el proceso para llegar a ese primer triatlón? Porque, a ver, igual ya conocías un poco una distancia larga con el maratón, Sí. pero pues se involucraba también, faltaba la bici, faltaba la nadada. ¿Cómo fue como ese proceso para llegar a ese primer triatlón? ¿Lo sufriste? ¿No lo sufriste? Sí. ¿Lo disfrutaste? Más o menos. Mi primer triatlón es una historia, digo, curiosa. Yo al final entrené solo, no tenía un equipo, no tenía compañeros, nada. Tenía mi entrenador que me mandaba cada semana qué era lo que a mí me tocaba entrenar. Y yo entrenaba solo, corriendo en el parque, no conocía muchos lugares o muchas pistas para salir en ruta o en grupo. Claro. Entonces, en el desierto de los Leones, que era el único lugar que conocía, subía y bajaba, y subía y bajaba, y subía y bajaba, y subía y bajaba. La natación en una alberca en un residencial, en casa de un familiar, y probar. Y fue muy curioso porque, digo, yo nunca había hecho un triatlón. Entonces, terminé como el ciclo de entrenamiento y me sentí muy bien. Curiosamente, yo me sentía muy bien. Y el día de la carrera fue tal vez de las peores carreras que he tenido. Mi primer triatlón, la verdad, fue una experiencia muy, muy mala. Okay. Porque nunca había tenido en un plan competitivo, de cierta manera, la sensación de bajarte de la bicicleta en calor y empezar a correr y demás. Entonces fue un triatlón, una distancia de triatlón olímpico que la verdad no lo disfruté. Sí te diría que fue algo que no lo disfruté, pero que aprendí mucho. Y al final le aprendí bastante. Si no lo disfrutaste, ¿por qué continuaste con los otros dos? O sea, porque bien pudiste haber dicho, no lo disfruté y pues sí, ya pagué los otros, pero igual y pues, podrías haber dicho, bueno, pues ya lo pierdo y otra cosa. Porque yo sabía que al final iba a ser, o sea, al final no podemos esperar ser los mejores en el primer evento. ¿No? Todo va a tener un proceso de acostumbrar al cuerpo, de entender qué necesitas de nutrición, de cómo te sientes, cuáles son las sensaciones. Entonces yo sabía que mi plan del año era el primer triatlón sentirme, entender cómo era. El segundo triatlón tratar de ser competitivo y sacar una muy buena marca. Y el tercero es con todo lo aprendido, ir a reventar, para que me vaya muy bien. Y ese era mi plan anual. No sabía que en mi primer triatlón la iba a pasar tan mal. Claro. Tuve que caminar mucho por deshidratación, por calor, por muy mala nutrición que había tenido. Pero bueno, al final estaba dentro del plan, ¿no? Sabíamos que iba a ser un proceso complicado al inicio. No sabíamos que iba a ser tan complicado. Claro. Y de ahí ya teníamos la puerta hacia los restos del año. Ok. Y en los otros triatlones, ¿cómo te fue? ¿Sí tomaste estos aprendizajes que dices que obtuviste? Sí. ¿O
te costó igual trabajo el segundo o inclusive más trabajo? ¿Cómo te fue en los otros? El segundo triatlón que hice fue el triatlón de Veracruz y ese lo disfruté muchísimo, la verdad. Fue un día de un clima muy complicado porque fue un triatlón que lo hicimos con lluvia. Tuvieron que acortar un poquito la natación, la bicicleta fue con lluvia, entonces fue un poco tenso venir en el pelotón con lluvia, salpicando y arriesgado. La carrera estuvo perfecta y la verdad fue un triatlón muy padre. Ese sí, yo creo que tal vez fue el que disfruté más de los tres. Y el segundo, muchas veces el deporte de endurance se vuelve como muy metódico, ¿no? A qué ritmo vas, tu ritmo cardíaco, cuántos son los watts de la bicicleta, mucha matemática y muy numérico y todo el tiempo y vas viendo el reloj y midiendo. Entonces me fue muy bien en el triatlón de Veracruz, fui muy feliz en ese evento y el evento de Acapulco decidí hacerlo diferente, que es una recomendación que yo le hago a todos. Algún día hagan un evento o entrenamientos incluso sin llevarse un reloj o sin medir el tiempo. Entonces el triatlón de Acapulco no me enfoqué para nada en el tiempo ni en cuánto iba y demás. No lo saqué más rápido que Veracruz, pero fue muy padre estar completamente presente sin preocuparme por un tiempo, ¿no? Simplemente hacerlo por el gusto de la experiencia. Claro. ¿Y cuál fue el que te gustó más entonces de esos tres? Obviamente el primero. El primero definitivo no. Pero de los otros dos, ¿disfrutaste más no llevar el tiempo y solamente estar presente, o disfrutaste más como esta competitividad que tal vez te dio el otro? Personalmente disfruté más no tener un tiempo en la cabeza y concentrarme en sensaciones. Creo que a mí personalmente eso es como más me gusta ver, ¿no? Este tipo de deportes, porque es muy padre el competir, ¿no? Y siempre es importante también competir, no es tóxico, no es malo, es importante que exista un sentido de competencia. Sí. Pero hay veces en donde no tiene que ser, no lo sé, siento que puede haber una toxicidad que vaya hacia la competencia, claro, que a veces no es necesaria, ¿no? Es importante que exista, pero sí, a veces no es necesaria. Sí. Entonces yo personalmente disfruté más en donde no estaba, digamos, tan arraigadamente compitiendo contra mí mismo, claro, y solamente estaba en ese momento compitiendo, pero contra la sensación de ese momento. Sí te entiendo. Hace poco platicaba con mi hermano juega fútbol americano en Puebla. Platicábamos justo de eso, ¿no? Cuando hay un sentido de competitividad pero tóxico, generalmente también pasa que te ensimismas tanto en querer lograr un tiempo, o en querer lograr una anotación en su caso, o en querer lograr cualquier otra cosa, que no lo terminas logrando por estarte preocupando por eso, ¿sabes? Claro. O sea, el hecho de estar pensándolo y estar como tan enfocado te hace perder noción de lo que realmente está sucediendo. Y no sé, es ahí como que de repente donde tu mente incluso te puede jugar como esas, no sé, son juegos mentales, creo yo, en donde puedes, por querer estar tan concentrado, perder realmente noción de lo que está sucediendo en ese momento y claro, no terminas haciendo lo que quieres hacer por lo mismo, por una preocupación que no debería de existir. Claro. ¿Eso te llegó a suceder en alguno de estos triatlones, o siempre pudiste estar enfocado en lo que querías hacer? En estos triatlones te diría que no. En donde sí me llevó mucha frustración fue en mi segundo medio Ironman en Campeche. Ahí sí estaba muy decidido, ¿no? A una marca personal, alrededor de las 5 horas completando el medio Ironman. También fue un triatlón donde pues, el estómago no dio para correr, y sí dejé caer en mí mucho coraje, mucha negatividad y demás, de haber pensado en ese tiempo. Claro.
y al final se completó la carrera, pero como no fue en ese tiempo y fue complicado dejar caer sobre ¿sabes? Todas esas emociones fuertes. Que a ver, hay lugar para esa manera de ver el deporte en un nivel, yo creo, competitivo, pues, tal vez de alto rendimiento, incluso amateur también, y es válido, es muy válido. Solamente hay una línea en donde, no sé, más bien, en lugar de una línea, más bien que no se nos olvide que hacemos todo esto porque nos gusta y por placer, y al final hay que estar orgullosos del esfuerzo, sea como haya sido el resultado. Después de estos, digamos que pequeños Ironmans, estos medios Ironmans, ¿cómo diste el salto a estas ya grandes distancias? Porque sí hay una diferencia grande, considero yo, entre un medio Ironman, un Ironman e inclusive el Patagonman, que son condiciones extremas. Yo nunca había hecho un Ironman antes del Patagonman.